Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a ir analizando el libro de Efesios, ya en el capítulo 5. Y dice, el pasaje se llama Andad como hijos de luz. A ver, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, aquí pasa que hay un problema con esto, que nosotros no tenemos a Cristo aquí físicamente, tenemos el testimonio de los apóstoles, ¿verdad?, en los evangelios, pero no tenemos a Cristo, así que, eh, ¿cómo es que vamos a imitar a Cristo si no sabemos cómo es? Eh, por eso mismo, con los evangelios, estudiando los evangelios narran cómo era Jesucristo, ¿verdad? Es el testimonio de los apóstoles. Y además toda la Biblia viene escrito cómo debemos de ser, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia tenemos un nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, como le dije, es imposible escribir todos los pecados en la Biblia. Eh, lo que pasa es que los tiempos van cambiando, ¿verdad? Había pecados en aquella época que tal vez ahorita no se practican. Por ejemplo, antes había una idolatría increíble, específicamente en lo que es Grecia. Había un Dios para todo, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, un Dios para la lluvia, un Dios para la agricultura, un Dios para del mar y esas cosas, ¿verdad? Poseidón. Y ahorita no, ¿verdad? A pesar de que el mando es el mismo, no hay tanta idolatría. Sí hay idolatría, pero no como en aquella época, que un Dios para cada cosa. El Dios de la cosecha, el Dios del invierno, del otoño, del verano. ¿Verdad? Entonces, los tiempos cambian también. Hay pecados ahorita que en aquella época no se practicaban, que no se conocían. Por ejemplo, el tabaco, las drogas, ¿verdad? En aquella época no se conocían. Entonces, ¿qué es pecado? Todo aquello que te hace daño, ¿verdad? Porque la palabra dice que debemos de cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. A ver, porque, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o malo que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces aquí vemos algo muy interesante. Aquí dice fornicación, inmundicia y avaricia, que esto lleva a la idolatría, ¿verdad? La idolatría es adorar todo lo que no es Dios. Nadie se engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, y pues participes con ellos, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Recordemos que todo pecado se castiga, ¿verdad? Y eso es algo que no se va a cambiar. Muchas veces escuché que que Dios le permitió a Salomón tener muchas mujeres. Y eso no es cierto. La misma Biblia narra a Salomón, creo que es en Eclesiastés. Dice Salomón, yo di a inquirir mi corazón en los deleites de los hijos de los hombres. O otras versiones dicen, yo di a inquirir mi corazón en el harén, algo así. Otras versiones dicen eso. La versión que tengo, que es la Valera 60, dice que él dice, fui yo quien decidió deleitarme eh, eh, con las mujeres, ¿verdad? Dios no le prometió nada, al final eso lo acabó, ¿verdad? Porque el adulterio, la fornicación, tener más de una mujer, lo empobrece, lo enferma. Así fue al final de sus días. Si ustedes revisan la Biblia,
En la versión promedio, la versión esta que tengo, la 60 dice que al final de su vida Salomón era pobre, estaba enfermo y murió solo. ¿Verdad? Cuando Salomón murió, Israel estaba en el campo de guerra, ¿verdad? Tuvo un rey muy rico, pero que murió solo. Bueno, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el amor. Y tiene muchas cualidades, se viene en Gálatas, si no me recuerdo, y que es bondad, justicia, verdad, mansedumbre, benignidad, paciencia, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces nuestra guía, como dije, donde está la Biblia, ahí está escrito cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos vivir. ¿Verdad? Sabemos que en la iglesia debemos de tratarnos en la iglesia como familia. ¿Por qué? Porque por eso nos hacemos hermanos. Porque debemos de tratarnos como si fuéramos familia. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso van a hablar de lo que yo es en secreto. Entonces, como dije, en aquella época, aquí Pablo me parece que estaba en Éfeso, está en Grecia, de hecho. Pablo no estaba en Éfeso. Esto es una carta que escribió para Éfeso, en Grecia. Entonces, hay cosas que he escuchado de o sea, en la actualidad, en esta época hay cosas que he escuchado que yo ni siquiera sabía, pecados que yo ni siquiera sabía que existían. No voy a decirles porque, eh, pues, no quiero darles ideas, pero, o sea, a simple vista no se ven esas cosas, ¿verdad? Dice por qué vergonzosos van a hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y, o sea, en otras palabras, no hay nada oculto que no hay que saberse. A mí no me gusta mentir, primero porque no me sale. Y segundo porque también sé esto, que no hay nada oculto que no hay que saberse. Y eso demerita tu credibilidad. Es mejor decir la verdad, verdad que tratar de ocultarla, porque después no se va a saber. Es mejor decir la verdad y tratar de encontrar una solución que mentir. Por lo cual dice, despiértate de lo que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿eso qué quiere decir de despiértate de lo que duermes? ¿Por qué dice que el Señor está dormido? ¿Qué pasa? Que el ser humano no entiende la profundidad de lo que es el pecado. Por ejemplo, ayer apenas, hace unas horas atrás, yo estaba revisando unas canciones eh, de pop y esas canciones yo ya las había escuchado hace muchos años, hace unos 15 años las había escuchado, pero yo nunca entendí la letra. En esta canción que yo escuché apenas ayer, que la revisé, bueno, porque lo vi en YouTube, ahí claramente se adora al enemigo, que el Señor reprenda. Y yo ya había escuchado esa canción hace muchos años, pero nunca la entendí, ¿verdad? A eso se refiere. Espera, tú que duermes. Porque la gente ve y escucha y sabe, pero no entiende. ¿Verdad? Incluso Dios tiene misericordia de eso porque Él sabe que la gente no entiende porque están en un sueño espiritual. ¿Verdad? Incluso recuerdo cómo reprendió a Jonás y le dijo, pero porque Jonás quería destruir Nínive, ¿verdad? Dios le dijo, veis de la nieve que van a ser destruidos. Y Jonás no quiso.
Porque Jonás quería que Dios destruyera Nínive. Y dice Dios, bueno, ¿por qué eres así? ¿Tú qué sabes? Ellos no entienden. Ellos no saben de pecado. ¿Cómo voy a destruirlos si ni siquiera saben qué cosa es el pecado? ¿Verdad? Entonces, al final, Jonás les predica a Nínive y se salva. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendéis de cuál es la voluntad del Señor. No os sembréis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Recordamos que la palabra dice que Dios se manifiesta en la alabanza. Más bien Dios habita en la alabanza, algo así. Creo que lo que dice que Dios habita en medio de la alabanza. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces acaba el pasaje y como dije, eh, antes había escuchado muchas cosas, pero yo no las entendía, ¿verdad? Pero ahora que ya estoy grandecito, ya adulto, entiendo ahora sí y comprendo, ¿verdad? Pues entonces, el pasaje era andad como hijos de luz. ¿Por qué? De hecho, es bueno que te comportes, que sepas, que seas educado. Entre más educado seas, más lejos vas a llegar. Si tú te fijas, la gente que está enaltecida, los que ocupan cargos, no tan solo públicos, sino dirigen empresas, los que son líderes en la iglesia, saben comportarse, ¿verdad? Dios no va a poner a alguien que no sepa comportarse. Yo me he dado cuenta de esto, que la gente, por ejemplo, sí, o sea, lo que te digo, los que son presidentes, gobernadores y todo eso, y los que tienen un cargo alto, líderes en empresas, este, directivos de empresas, tienen mucha educación. No creo que sean cristianos. Yo creo que es una ley esto. Esto es algo que yo entendí. Que para que Dios te enaltezca, tienes que ser educado, porque Dios va a darte como ejemplo a los demás, aún sin ser cristianos, ¿verdad? Así que es mejor ser educado, comportarte, ser amable con todos para que Dios te ponga de ejemplo para todos los demás. Bueno, entonces sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga.